La fenilcetonuria es una enfermedad que recibe su nombre por la presencia de fenilcetonas derivadas de la fenilalanina en la orina. En 1934 fue reconocida como la primera alteración que producía retardo mental y encontraba fenilcetonas en la orina. En 1935 se le dio el nombre de fenilcetonuria. En 1953 se descubrió que había una deficiencia en la enzima fenilalanina hidroxilasa. En 1953 se descubrió que la disminución en el consumo de fenilalanina mejoraba la clínica de los pacientes. En 1954 es la primera vez que se utilizan fórmulas alimentarias bajas o nulas en fenilalanina para el tratamiento de la fenilcetonuria. En 1963 nace con la fenilalanina las técnicas de tamizaje de enfermedades metabólicas. En 1984 se localiza el gen de la fenilalanina hidroxilasa en el cromosoma 12. En 1986 se describe la estructura del gen de la fenilalanina hidroxilasa. En 1986 se reporta la primera mutación del gen de la fenilalanina hidroxilasa. En 1987 la segunda mutación, y para febrero 13 del año 2019 las bases de datos se han reportado 1101 variantes del gen. La incidencia más alta se ha encontrado en ciertas regiones de Rusia, donde hay una incidencia de 1 en 850 nacidos, lo cual implica que en la población los portadores son 1 de cada 14 personas. Las incidencias más bajas han sido reportadas en Japón, en 1 de 100.000 nacidos vivos. Las incidencias que uno esperaría para Colombia deberían estar en el rango de 1 a 10.000 nacidos a 1 a 15.000, lo cual significaría a una tasa de portadores de alrededor de 1 en 50 personas. La incidencia de fenilalanina, la incidencia de fenilcetonuria en países de Latinoamérica y la incidencia de hiperfenilalanemias. Se ha reportado en Argentina 1 en 28.000, 1 en 23.000, 1 en 12.000, 1 en 13.000 en Brasil, en Chile 1 en 19.000, en Costa Rica, en Uruguay, que es uno de los países que tiene la más alta cobertura en tamizaje, 1 en 20.000, y estas serían las tasas de hiperfenilalanemias. En esta tabla se muestran los países que tienen programas nacionales de tamizaje y la cobertura. Entonces Cuba tiene una cobertura del 98%, Costa Rica con una cobertura del 98.3%, Chile con una cobertura del 98.5%. El país que tiene mayor cobertura, según los datos del 2007, es Uruguay. Y en Colombia no existen programas nacionales, sino que algunos laboratorios privados ofrecen pruebas de tamizaje. La fenilcetonuria se produce por una acumulación de fenilalanina en la sangre por una deficiencia en la reacción que convierte la fenilalanina en tirosina. Esta deficiencia en esta reacción puede ser por una deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa o por una deficiencia en la cantidad, en la concentración del cofactor de la misma enzima, que es la tetrahidrobiopterina. Esta tetrahidrobiopterina se hace deficiente, bien sea porque se afecta su síntesis o bien sea porque se afecta el reciclaje de los intermediarios que se producen en la reacción. Entonces, la deficiencia de cualquiera de estas enzimas lleva a una deficiencia de estas 5 enzimas, lleva una deficiencia de tetrahidrobiopterina y por lo tanto una deficiencia en la reacción de la transformación de fenilalanina en tirosina. La acumulación de fenilalanina lleva a su transformación
en su cetoácido, que es el ácido fenilpiruvato, y el fenilpiruvato a su vez se convierte en fenilactato, fenilacetato y fenilacetilglutamina, que se acumulan en la orina. La deficiencia en la transformación de fenilalanina a tirosina lleva a una disminución en la síntesis de dopamina, noradrenalina y adrenalina, que son neurotransmisores. También la deficiencia en la concentración de tirosina lleva a una disminución en la concentración de dopaquinona y de melanina. El 98% de los casos se presenta por una deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa, pero también pueden haber deficiencia de las enzimas que participan en la síntesis o en el reciclaje de la tetrahidrobiopterina. Entonces, para determinar cuál enzima de esas 5 que participan en la síntesis o reciclaje del cofactor, entonces se mide neopterina, que proviene de intermediarios, y biopterina, y dependiendo de las concentraciones de estas sustancias se establece cuál de las 5 enzimas podría estar defectuosa. Si ni la fenilalanina hidroxilasa ni ninguna de estas 5 enzimas está defectuosa, entonces la mutación debe estar en un gen que codifica para una chaperona de la fenilalanina hidroxilasa, chaperona que es necesaria para el enrollamiento adecuado y la estabilidad de la enzima fenilalanina hidroxilasa. El gen de la fenilalanina hidroxilasa es el responsable del 98% de los casos de fenilcetonuria. Está ubicado en el cromosoma 12, en el brazo largo, en la región 2, banda 2 a banda 4, subbanda 2. Tiene 90.000 pares de bases, tiene 3 exones, 12 intrones. Se codifica para una proteína de 52.000 Dalton, que tiene 452 aminoácidos y que en su forma madura forma un homotetrámero. Es una enfermedad autosómica recesiva y la mayoría de los pacientes son heterocigóticos compuestos. Otros genes, que son 6, comprenden los 5 genes del metabolismo de la tetrahidrobiopterina y el gen que codifica para la cochaperona. Las mutaciones descritas hasta el 19 de febrero del 2019 en las bases de datos de la fenilalanina hidroxilasa, entonces mutaciones de sentido erróneo el 63.7%, mutaciones del splicing en 11.2%, de lesiones 14.2%, mutaciones sin sentido el 7% y inserciones 2.6% y mutaciones silenciosas el 1.4%. La proteína tiene un dominio regulatorio, un dominio de tetramerización y un dominio catalítico. También se conocen en esa misma base de datos el porcentaje de mutaciones del sitio catalítico, el porcentaje de mutaciones del dominio regulatorio y el porcentaje de mutaciones del dominio de tetramerización. La deficiencia en la transformación de fenilalanina en tirosina lleva a un aumento en la sangre de fenilalanina y una disminución en la concentración en la sangre de tirosina. El aumento en la sangre de fenilalanina lleva a que el transportador de aminoácidos de la barrera hematoencefálica preferiblemente transporte fenilalanina y deje de transportar los demás aminoácidos. Entonces se genera un déficit general de aminoácidos en el sistema nervioso central. El transportador de estos aminoácidos es el LAT1 aminoácido, transportador de aminoácidos de tipo L. El exceso de fenilalanina en el sistema nervioso central afecta las sinapsis glutaminérgicas, afecta la actividad de la piruvato quinasa y disminuye la actividad de la hidroximetilglutaryl-CoA sintetasa, daña la mielina y produce lesiones de la materia blanca del sistema nervioso central, inhibe las hidroxilasas de tirosina y de triptófano. La disminución de el paso de aminoácidos por la barrera hematoencefálica, entre otros
el triptófano y la tirosina lleva a una deficiencia de los neurotransmisores serotonina, dopamina, noradrenalina, adrenalina y a una disminución en la síntesis de proteínas. Todas estas alteraciones nos llevan a déficits cognitivos, a todas las alteraciones clínicas que se presentan en estos pacientes, que son cognitivas, neurofisiológicas, neuropsicológicas, psiquiátricas, etc. Este es un ejemplo de una familia en Colombia que tiene esta mutación. Entonces recordemos que la tirosina se convierte en melanina, por eso observamos que estos pacientes son blancos, tienen hipopigmentación en piel, en cabello y en el iris, por eso son también de ojos claros, y también presentan eczema cutáneo por el exceso de fenilalanina en la sangre. Estas son anormalidades, las manifestaciones clínicas de los pacientes. Anormalidades en el encefalograma, alteración cerebral, microcefalia, epilepsia, temblores, retardo mental, espasticidad, ansiedad, comportamiento autístico, hiperactividad, agresividad, eczema cutáneo e hipopigmentación cutánea. Estas manifestaciones clínicas no deberían ser muy importantes en el diagnóstico de la enfermedad. La idea es que la enfermedad se diagnostique antes de que se presenten estas manifestaciones clínicas. Por eso se hace tamizaje a todos los recién nacidos. Ya cuando se presentan estas manifestaciones clínicas, particularmente el retardo mental, ya estas alteraciones prácticamente son irreversibles. Por eso hay que evitar hacer el diagnóstico antes de que se tenga que hacer un diagnóstico clínico. El fenotipo metabólico, ¿a qué corresponde eso? Una categorización de los pacientes dependiendo de los niveles de fenilalanina en la sangre. Por ejemplo, hiperfenilalanemia leve que no requiere tratamiento, cuando los niveles están entre 120 y 360 micromolar. Recordemos que los niveles normales están por debajo de 20 micromolar de fenilalanina. Hiperfenilalanemia leve pero que requiere tratamiento, cuando los valores están entre 360 y 600 micromolar. Fenilcetonuria leve cuando los valores están entre 600 y 900 micromolar. La fenilcetonuria moderada cuando los valores están entre 900 y 1200 micromolar. Y la fenilcetonuria clásica cuando los valores son superiores a 1200 micromolar. El enfoque diagnóstico. Entonces, hacer pruebas para tamizaje de los recién nacidos, preferiblemente después de 24 a 36 horas, es decir, cuando ya el recién nacido esté consumiendo proteínas, porque si no, el resultado puede ser un falso negativo. Dependiendo de los valores se repite o se refiere a un centro metabólico donde se repite la prueba de diagnóstico inicial. De todas maneras, el centro metabólico debe hacer un análisis de los aminoácidos en plasma mediante técnicas de espectrometría de masas o de cromatografía, y también todas las pruebas de medición del cofactor para determinar si es alguna de las enzimas, si está afectada alguna de las enzimas que participa en la síntesis o reciclaje del cofactor tetrahidrobiopterina. Categorizar de acuerdo al fenotipo metabólico y confirmación genotípica, porque el genotipo se ha correlacionado con la clínica. El genotipo, o sea, permite establecer unos tratamientos apropiados. El fenotipo también permite establecer qué pacientes van a responder o no al tratamiento con el cofactor de la enzima de la fenilalanina hidroxilasa. Para cosas sobresalientes a nivel de tratamiento, entonces tengan en cuenta que hay guías americanas y guías europeas que pueden consultar. Siempre va a haber un sistema multidisciplinario para el cuidado de los individuos con fenilcetonuria. Debe haber consistencia y coordinación entre el tamizaje, el tratamiento, la recolección de datos y
el tratamiento y seguimiento de los pacientes. Todas las personas deberían tener análisis genotípicos, análisis de mutación para diagnóstico, para el manejo genético, para consejería genética, para el seguimiento, para la categorización, para establecer qué tratamientos se le podrían hacer a este paciente, tanto en dieta como tratamientos complementarios con cofactor. El tratamiento de dieta, entonces, según la escuela americana, siempre se debe mantener, independientemente de la edad, una concentración entre 120 y 360 micromolar. Los europeos dicen que esos valores hasta la edad de 12 años, pero que después de 12 años los valores podrían tolerarse hasta 600 micromolar. Se debe restringir la fenilalanina de por vida, se debe limitar los alimentos ricos en proteínas, que a su vez son ricos en fenilalanina, como las carnes, el pescado, los huevos, los productos lácteos, las papas, las guisantes. Deben darse suplementos con aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y elementos traza para evitar deficiencias nutricionales, y debe haber una suplementación con el aminoácido tirosina. ¿Qué problemas se han observado? Que el paciente no se acomode, no le guste la dieta y no la siga, que persistan los signos neurológicos psicosociales, psiquiátricos, a pesar del tratamiento temprano, deficiencias nutricionales asociadas porque se tienen que dejar de consumir proteínas, problemas financieros porque los costos de las dietas, de los alimentos, de los suplementos son elevados. En un artículo del 2018, entonces se reportó que solo el 23% de los adultos habían logrado mantener los niveles de fenilalanina entre 120 y 360. Por estas razones, entonces se sigue trabajando en tratamientos, además de la dieta, complementarios que nos ayuden a bajar los niveles de fenilalanina en la sangre de los pacientes con fenilcetonuria. Por ejemplo, algunos pacientes responden al tratamiento con el cofactor tetrahidrobiopterina. Entonces se hacen unos test para probar si el paciente va a responder en una sola, logran bajar la concentración en un 30% de la fenilalanina en la sangre. Se puede hacer un solo ensayo, se puede hacer un seguimiento que dure 30 días. La forma sintética de la tetrahidrobiopterina se llama sapropterina y requiere que haya actividad residual. No funciona cuando hay un 100% de pérdida de la actividad de la enzima. Se dice que los datos dicen que alrededor de un 25 a un 50% de los pacientes responden. En un estudio en Rusia se encontró una buena correlación entre la predicción por genotipo y la respuesta a la sapropterina. Otro tratamiento alternativo que fue aprobado en mayo del 2018 y marzo del 2028 en Estados Unidos y en Europa es el tratamiento con una enzima que es la pegvaliasa, que corresponde a la fenilalanina amonia liasa, que es una proteína procariótica que se obtiene de bacterias, que por ser de bacterias es muy inmunógena, entonces se conjuga con polietilenglicol para disminuir su inmunogenicidad. Se ha probado para utilizarla en adultos cuando los adultos mantienen concentraciones por encima de 600 micromolar. La enzima fenilalanina amonio liasa nos convierte la fenilalanina en ácido transinámico y en amonio. El ácido transinámico en el organismo se convierte en hipurato y el hipurato es eliminado en la orina. El amonio que se produce es catabolizado mejor en el ciclo de la urea. La terapia génica humana, entonces, los últimos artículos en animales fueron publicados en el 2017. Alrededor de ese año o antes ya se habían iniciado los ensayos clínicos en humanos y se espera que esos resultados de esos ensayos clínicos en humanos se reporten este año, en el año 2019. En la
revista Nature Medicine del año 2018 salió un artículo donde con el sistema CRISPR-Cas se reeditan las mutaciones en el gen de la fenilalanina hidroxilasa para, o sea, eso se hizo en ratones y para revertir la mutación y se observó la recuperación de la función de la fenilalanina hidroxilasa. Finalmente, en la revista Nature Biotechnology del año 2018, entonces se crearon bacterias que contenían la proteína, la fenilalanina amonio liasa, que nos producía transinomatos y amonio, se dan por vía oral y esa enzima ayuda a degradar la fenilalanina. Entonces se observó que disminuía en sangre la fenilalanina en un 38%. Entonces ese es otro tratamiento que está en estudios en animales, que esperemos muy pronto o ya se estén haciendo los ensayos en humanos. Muchísimas gracias.